Diana Grimaldo y los monólogos de Santiago Rivas. Bienvenidos y bienvenidas a Audiencias Capital. Como lo hemos venido reiterando en varias ocasiones en este programa, el gran objetivo de Capital como medio de comunicación público de Bogotá región es poner a la ciudadanía en el centro de todo su trabajo, a partir del desarrollo de contenidos, estrategias y experiencias relevantes y participativas. Por eso buscamos darle voz a toda la ciudad región y crear vínculos con todo su entorno. Aquí en Capital creemos que no hay ciudad sin ciudadanos ni territorio sin habitantes. Por eso la de hoy es una conversación muy especial. Una de nuestras televidentes, Diana Grimaldo, quien vive en Tampa, en el estado de la Florida, en Estados Unidos, y nos ve por medio de las plataformas digitales, comentó en el Instagram oficial de Capital sus impresiones sobre los monólogos de Santiago Rivas, director y presentador del programa El Lunes, que hace parte de nuestra franja de opinión. Y vuelve el lunes lleno de temas que tenemos que despachar en este monólogo de arranque con todo aquello que sí y no es un tema, o que sí, pero no. Y muchos son además herencia del lunes pasado, entonces... Y sí, adivinaron. El primero de ellos es Juan Fernando Petro, que tras confesar que sí se fue a buscar votos a las cárceles y decir, sin fundamento alguno, que él y su hermano dizque tenían Asperger, que como ya se vio habría sido un diagnóstico imposible, salió en Blue Radio diciendo que fue descontextualizado, que se equivocó al decir que su hermano tenía Asperger, tomando como única fuente al psicólogo de su colegio, que lo dijo además de ojo, el tipo además hombre visionario, porque se lo diagnosticó como 20 años antes de que existiera la mismísima denominación que ya ni siquiera está vigente, y dijo que habían cortado y tergiversado lo que dijo sobre su vida a las cárceles, que él no negoció con nadie, que él simplemente asistió y un poco con su presencia impulsó el convencimiento puramente argumentativo, discursivo, ideológico de gente que en los territorios se dio cuenta de que la opción era el cambio y bla, bla, bla. Y Néstor Morales, tan él, a falta de otras opciones, no hizo sino portarse como un villano de película mala, diciéndole cosas, pero ¿cuál lo cortaron? Esto se llama edición, como si editar fuera una carta blanca para desinformar. Y cuando Juan Fernando Petro le dijo que a él no lo habían llamado a hablar de su hermano presidente, sino a hacerle un perfil por su trabajo por la paz, Néstor, cual matón de Twitter, le dijo, ¿usted cree que si usted no fuera hermano del presidente, alguien le haría a usted un perfil o una entrevista? ¿Qué necesidad? Cuando simplemente le podría haber dicho, no se preocupe, Juan Fernando, usted es solamente otra persona desinformada por los informantes. Sobre monólogos como este de Santiago Rivas, Diana escribió lo siguiente. A los trumpistas criollos les molesta oír esto, y a los uribistas, bolsonaristas, buquelistas. Diana Grimaldo es una colombiana de 48 años que está radicada en la Florida desde hace 16 años. Diana estudió administración de empresas y se especializó en organizaciones sin ánimo de lucro. Diana es fiel seguidora de Capital porque siente que este canal público hace análisis profundos de los temas y hace que ella se sienta conectada con Bogotá. Llegó el momento de conocer a Diana. Démosle la bienvenida. Muy buenos días, nos complace darle la bienvenida desde Tampa, en el estado de la Florida, Estados Unidos, a Diana Grimaldo. Vive allí desde hace 16 años, es bogotana y sigue la programación de Capital básicamente a través de nuestro canal oficial en YouTube. Diana, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Hola, buenos días, encantada de saludarlos y de hablar con ustedes. Muy feliz. ¿Qué te llevó a irte de Colombia hace 16 años, Diana? Pues fueron tres cosas al tiempo. Falleció mi mamá, me dejó el novio que tenía y me quedé sin trabajo. Tenía un contrato de prestación de servicios que no me renovaron. Entonces ya tenía una hermana acá y ella me dijo, venga y probamos y si no le gusta se devuelve. Y siempre fue mi idea devolverme, pero pues aquí me quedé. Te quedaste trabajando, me imagino al comienzo, en asuntos asociados a tu profesión como administradora de empresas, en asuntos administrativos. No, al comienzo obviamente empecé en restaurante de mesera, después más adelante ya cuando hablaba un poquito mejor el inglés porque pues tenía buena gramática, pero ya hablando es diferente, ya estuve trabajando en una empresa de vestidos de novia.
Entonces allí estuve varios años, pero trabajaba por comisión. Trabajar por comisión no es tan chévere. Entonces ahí sí después empecé en servicio al cliente y después en una empresa de salud, y ahora hago algo más parecido con mi carrera, que es análisis de reclamos de salud, de accidentes de trabajo. Después de haber estudiado en el Politécnico Gran Colombiano Administración de Empresas, te especializaste en organizaciones sin ánimo de lucro. Aquí hay muchas fundaciones y aquí la retórica antiinmigrante es terrible. O sea, especialmente con el gobierno pasado de Trump, se empezó ese sentimiento de los inmigrantes vienen acá, son narcotraficantes, son delincuentes, son incultos, traen pobreza. Un montón de esquemas, y entonces las fundaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles es lo que más impulsa a combatir esa retórica antiinmigrante. Entonces fue ahí donde empecé a hacer el podcast, también de voluntaria en una organización sin ánimo de lucro, y por eso precisamente hice la especialización en organizaciones sin ánimo de lucro. Y de hecho el otro trabajo que tengo, que es con accidentes laborales, también es en defensa de la gente. Por ejemplo, por decir algo, las personas que estuvieron en el 9/11 todavía están reclamando con sus empresas por cuestiones de salud derivadas de trabajar, exposición a los asbestos, y todavía están peleando esos casos. Entonces, eso es básicamente como una defensoría de las personas, de los inmigrantes y de la clase trabajadora. Se conjugan en ti muchos factores interesantes. El hecho de ser una profesional que migra a los Estados Unidos en unas condiciones personales y familiares difíciles, después de perder a tu mamá, de perder al novio que tenías, ir a buscar trabajo, empezar una nueva vida hace 16 años, y después terminas vinculada pues a estos otros mecanismos de sobrevivencia en una tienda de vestidos de novia, pero empiezas a vincularte también con temas de la agenda global, como el tema migratorio y el tema de la desprotección en que se encuentran tantos millones de personas en el mundo frente a los estados, frente a las empresas, y por eso nos parece que tiene mucha motivación profunda de conciencia el comentario que hiciste a propósito de uno de los más recientes monólogos de Santiago Rivas en su programa del lunes aquí en Capital. ¿Cómo llegas tú a Santiago? ¿Cómo llegas a Capital? ¿Por qué? Bueno, a Santiago lo he seguido en varios de sus trabajos. Antes estaba en la radio y Canal Capital también me gusta mucho porque puedes ver desde salsa al parque, rock al parque, puedes ver temas de la ciudad que se conecta uno con la esencia de uno, que es la esencia bogotana. Siempre me parece el monólogo de Santiago que tiene una información fluida y uno puede actualizarse de lo que pasó en la semana. Él simplemente diciendo, no vamos a hablar de, le hace a uno un resumen noticioso de la semana. Entonces, sí, lo sigo mucho. En este caso, este que vamos a comentar en particular, fue un monólogo como los otros de Santiago que duran aproximadamente 10, 12 minutos. Ese formato donde él enuncia, le pone un chuve a los temas de actualidad, pero sobre los cuales no va a hablar, ¿por qué te seduce? Porque es lo que está pasando en todo el mundo. En todo el mundo. Mira, así como en Colombia le dicen a uno que es guerrillero comunista cuando no apoya a la derecha, aquí también personas, incluso hispanos, incluso personas de Cuba, personas de Colombia, le dicen cuando uno no apoya el trumpismo, entonces es guerrillero comunista. Cuando uno no apoya la retórica antiinmigrante, entonces es comunista. Nos vamos a volver como Venezuela. Los inmigrantes solo traen pobreza cuando todos somos inmigrantes. Todos o somos descendientes de algún migrante. Todos vamos a buscar un lugar donde el pasto esté más verde porque ya no cabemos en el mismo mundo.
Y es lo que sucede a nivel mundial. Entonces sí me parece también que Santiago hace como un resumen y conjuga el une puntos, porque la gente rechaza tanto la protesta, porque justifican un crimen como el de Dylan Cruz. Porque los que protestan son comunistas. Aquí hubo el movimiento Black Lives Matter, por nombrar algo, él ha logrado mucho acá. Es algo que nosotros debemos aprender de ellos en vez de criticar. Quizá algo que tiene de seductor este formato de Santiago es que presenta relación de hechos que aparentemente no están relacionados unos con otros. Pero, por ejemplo, ¿cómo aborda el caso del crimen de Dylan Cruz? El hecho de que haya gente que todavía, como Milei en la Argentina, esté celebrando que los crímenes de Estado no se investiguen o queden en la impunidad, o lo que pasó, la impunidad que seguimos teniendo por los crímenes que cometió la policía en el marco de la protesta social. Que ese 1,5 millones de votos no existió, no fue tal, no fue ni siquiera 500,000 de votos. Ni siquiera 500,000 de votos. Y ya no vamos a hablar de eso. Otro tema que se nos quedaba entre el tintero era la investigación que le daría un giro al proceso contra la policía por el asesinato de Dylan Cruz, en donde el capitán Manuel Cubillos está por salir inocente. Entonces él bailando una cosa con otra y muestra cómo en diferentes grados y de diferentes maneras y por distintas razones el resultado es el mismo. Impunidad y negacionismo, por ejemplo. El negacionismo va muy ligado siempre con la tendencia de derecha. Sí, hay mucha similitud entre un trumpista, alguien que apoya a Milei, alguien que apoya a Bolsonaro, alguien que apoya el partido Vox en España. Hay mucha similitud en lo que pasó con Chile, con la constituyente. Entonces ahí esa tendencia se ve en todas partes, que una persona por conocer sus derechos, por pelear por una situación mejor, eso no quiere decir que es comunista o que es guerrillera o que es revoltosa. Si todos tenemos una jornada de 8 horas, fue porque hace muchos años sindicalistas protestaron, porque la gente dijo, oiga, yo tengo derecho a una jornada que no sea de 30 horas, de 20 horas al día. Entonces, todos nos hemos beneficiado de esas cosas, de la jornada laboral, de la cobertura de salud, de la educación, y no lo podemos dar por sentado. Por lo tanto, por eso hubo el estallido social, porque siempre se puede mejorar, y lo peor es que también se puede empeorar. Lo que tenemos no se puede dar por sentado. De ahí el golpe de Estado que hubo acá el 6 de enero, que fue una cosa muy grave y que todavía hay gente que lo niegan. Entonces, sí, es una tendencia mundial. ¿Cuál creerías tú que es el papel de un medio y de un periodista, en este caso Santiago, de un programa como Santiago, frente a esa circulación de discursos que ante unos mismos hechos parecen irreconciliables? Ese papel de Santiago es súper importante porque es informar con un contexto histórico. Cuando alguien le explica a uno que las protestas no son solo en Colombia, que las protestas nos han llevado al fin de la guerra de Vietnam, el fin de la crisis climática. Todas esas protestas nacieron, por ejemplo, de acá. También lo que pasó con Black Lives Matter, lo que está pasando en este momento con los empleados de las empresas automotrices. Eso es muy importante porque antes un jefe, un presidente de una compañía ganaba 20, 50 veces más de lo que ganan sus empleados. Ahora un presidente de una empresa de estas gana 400 y 500 veces más lo que ganan sus empleados y sí se queja al momento de mejorarles las condiciones. Entonces, de ahí la protesta, de ahí que antes había mejores servicios, antes de repente había un gran optimismo. Y por eso es que los jóvenes son tan protagonistas en este estallido social, porque ellos están viendo la falta de oportunidades y la falta de ese futuro y de esa generación soñadora que a veces, que de pronto fuimos nosotros que pensábamos que como dice el baile de los que sobran, nos dijeron que cuando chicos jueguen a estudiar,
que ya con eso, y resulta que no. Entonces esa lucha que tienen ellos es bien importante, y lo que dice Santiago desde el contexto de la información, porque sí se estigmatiza a la gente, pero no se dan cuenta que es una corriente mundial y que se necesita, porque todo, no importa lo peor que estemos, puede empeorar. ¿Qué tal les ha parecido hasta ahora nuestra conversación de hoy con Diana Grimaldo? ¿Les ha pasado que si abrimos nuestras mentes a otras percepciones y maneras de vivir la realidad, terminamos transformando nuestra valoración de los hechos y procesos y reconociendo que teníamos una visión errónea o incompleta sobre la realidad que estamos viviendo? ¿Creen ustedes que aproximarnos a la comprensión de la realidad exige más conocimiento e información de calidad de pasiones, prejuicios o especulaciones? ¿Les ha pasado alguna vez que escuchando un programa de opinión y debate como el de Santiago Rivas aquí en Capital han conocido información, análisis y puntos de vista que los han sacado de su zona de confort? Si están en desacuerdo, ¿han sentido la necesidad de expresarlo públicamente? ¿Lo han intentado o simplemente han dejado pasar la oportunidad de hacerlo? ¿O también les gustaría participar en nuestro programa como lo está haciendo hoy Diana Grimaldo desde la ciudad de Tampa en el estado de la Florida en Estados Unidos? Pues es muy fácil, nos pueden escribir al correo electrónico defensoría@canalcapital.gov.co. Estamos atentos para recibir todos sus comentarios, preguntas, sugerencias acerca de la programación de Capital. Sigamos viendo la entrevista. Sabes, Diana, muy bien que las redes sociales pues son una gran oportunidad para generar un debate público informado, pero lamentablemente no siempre se aproxima a ese objetivo tan noble y ese rol tan importante que podrían llegar a tener para la construcción de sociedades más democráticas, más pluralistas, donde haya más discernimiento sobre los actos de los gobiernos, de las organizaciones sociales, del empresariado, de los defensores de derechos humanos, de los movimientos y organizaciones sociales y demás, y que en la práctica a veces uno se queda en el gueto al que uno pertenece y no quiere oír al otro y los aísla. Dice, yo no sigo a ese, no oigo a este, y se va formando un gueto virtual que puede ser muy peligroso porque se pone uno unas gafas y un foco exclusivamente en una dirección. ¿Cómo sientes tú que un programa como el de Santiago y en general los programas de opinión de Capital pueden contribuir a que eso no nos pase? Porque creo que a todos nos ha pasado, que en un momento decimos, estoy mamado de oír a este señor, ya no quiero saber más. Y a veces incluso renunciamos a las redes o seguimos escuchando a los que piensan igual que nosotros. A mí me parece súper importante explicar los diferentes puntos de vista. Lo que pasó con las redes, pues nada más podemos ver que aquí hubo la interferencia rusa, hizo que ganara Trump, el escándalo de Cambridge Analytica en Facebook. ¿Qué pasó con Rodolfo Hernández? La gente pensó, ay, votemos por este señor que hace videos en TikTok, que se ve que la pasa sabroso en un yate. Entonces no se tomaron la política en serio, que la política nos afecta a todos, nos afecta tanto al que vota como al que no vota. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Rodolfo Hernández? Mire cómo llegamos a esa segunda vuelta con un señor sin ningún mérito. En este momento, las personas ya se dieron cuenta que se equivocaron. Así no lo quieran aceptar, ya se dieron cuenta. También ocurre aquí, cuando muchos vieron lo que pasó el 6 de enero, dijeron, ¿qué fue lo que hicimos empoderando a este señor? Entonces, básicamente lo que dice, en los análisis de Santiago, le informan a la gente, oiga, usted puede ser muy de derecha, pero mire lo que está pasando, vea los hechos y vea el contexto, y vea cómo se encadenan los puntos, y vea los resultados. Es que los resultados no mienten. Entonces sí me parece súper importante que nos ayude a reflexionar, así sea a personas que están cerradas y sesgadas y solo el uribismo es la verdad y el camino, pero algo les queda sonando, así les moleste. Hay mucha gente que está cambiando. Yo voté por Uribe en el primer mandato y me he ido desencantando con los años
y con la información que ha pasado y ya viendo el informe de la verdad y viendo todo lo que ha pasado, pues uno dice, sí hay esperanza, uno sí puede cambiar de opinión, uno sí puede informarse y puede ver, uno no está casado con una ideología, uno simplemente necesita más información y más pruebas y analizar los hechos, que es lo que ayuda a hacer Santiago. Tú señalaste en una pequeña reseña que te pedimos muy breve por escrito de por qué veías el programa y demás, por qué veías a Capital y dijiste que porque hace análisis profundo de los temas. Para ti, ¿qué es un análisis profundo? Yo creo que ya nos has anticipado cosas, pero quizá que otros elementos se conjugan en esa receta para que tú digas, este es un programa que hace análisis profundo. Pues porque no solamente el contexto general que hace Santiago, sino también los invitados. O sea, los invitados son gente que hace trabajo de campo. No es cualquier persona que como yo, nunca hemos ido al Putumayo, nunca hemos ido al Caquetá. Pero si decimos, no, es que la seguridad democrática nos devolvió el país. No, no, señor, escuche personas que sí han estado allá, que sí han trabajado con las comunidades y que sí están envueltas y que ven la realidad de primera mano. Entonces, eso es bien importante porque esa experiencia no la tiene cualquiera. Y son los invitados que trae Santiago a los diferentes temas. Es gente que se ha dedicado a estudiar, a ir al sitio, que son expertos en la materia, no es que porque a mí me llama la atención, entonces yo digo que la seguridad democrática es el camino, cuando ni siquiera no tengo familia en esos territorios, no tengo hijos en el ejército que vayan a arriesgar su vida. Entonces es muy fácil para mí hablar de una seguridad democrática, cuando en realidad la gente que está allá son los que quieren la paz y que todos tenemos que subirnos en ese tren de la paz. ¿Tú desde allá también percibirías que por los lados del petrismo o del pacto histórico se pudieran estar repitiendo patrones similares de mesianismo como ocurrieron en su momento con Álvaro Uribe y el Centro Democrático y la seguridad democrática? Sí, yo pienso que también es peligroso no ver la realidad y no ver los errores. O sea, si pensamos que puede haber un Mesías, como tú dices, estamos fuera de la realidad. Es bien importante. Si necesitábamos un cambio, si sabemos que Rodolfo no era la alternativa, pero eso no quiere decir que exista, como si pudiera existir, una perfección en un gobierno, porque pues eso verdaderamente no puede existir. No podemos pensar que solo hay un camino y es el camino que diga él. Él también se equivoca. Entonces, pienso que todos tenemos que aprender en este momento, porque venimos de una cultura de hay que mejorar la raza, porque es que hasta hace muy pocos años la gente utilizaba la palabra indio para insultar, y eso es hace nada. Estoy hablando de muy poquito. Entonces, si no nos descolonizamos nosotros, si no nos oiga, que es una minga. Es que antes no sabíamos ni que era una minga. No, chéveres ellos, pero que se queden allá en sus territorios y que sufran y que no nos molesten. No, hay que verlos, y de repente la protesta es un mecanismo que nos hizo saber, oiga, la minga existe y allá hay unos problemas que son muy serios, que vienen empeorando, y ellos también son país y ellos también tienen su derecho a su protesta. Ahora, hay espacio para mejorar todo. Pero sí me parece muy válido ese movimiento indígena, porque todos tenemos que reflexionar y cambiar nuestro lenguaje y nuestra colonización de la mente. No, sin duda alguna. La protesta es una manera de ejercer la libertad de expresión. Sí. Y de proveer información a los ciudadanos que no saben las situaciones en que una organización o un movimiento social está pasando. Sí. Y por eso hay que protegerla a como dé lugar. Exacto. Sin que esa defensa a ultranza de ese derecho, que es un derecho constitucional, nos lleve, como creo que puede llegar a ocurrir en cierto momento, a un silencio, porque yo no quiero hacerle daño, porque la están embarrando, pero suficiente palo les dan y yo también me quedo callado,
porque yo también percibo eso, ¿sabes? O a veces pasa que en aras del cambio y de la transformación que necesita el país, hay unos silencios que no se pronuncian como debería ser, como en su momento hubo muchos silencios con tal de no hacerle daño a la seguridad democrática, digamos. También Sí. había unos silencios que pueden llegar a ser cómplices. Exacto. Lo que pasa es que en las protestas siempre va a haber alguien que se aprovecha de las protestas. Como aquí hubo lo de Black Lives Matter, hubo saqueos y hubo gente que se puso en los almacenes de tecnología y de carteras Louis Vuitton, allá fueron, que eso no tiene nada que ver con Black Lives Matter, pero lo asociaron. Pero la esencia de la protesta es muy diferente. Yo estoy muy segura de que un violento o una persona que hace un saqueo no está representando a todo un movimiento que es válido y que pretende y que tiene otros objetivos. Claro, y ya sabemos todo que la vacuna fundamental para esto en el campo de la información es no hacer generalizaciones. Exacto. No hacer generalizaciones y no confundir un saqueo y reducir la protesta a un saqueo, que puede ser que sea en el contexto de una protesta, pero la protesta per se no es un saqueo y por eso es tan peligroso asumir estereotipos y calificar de una manera no suficientemente crítica una movilización, una concentración, un plantón, porque a veces se confunden distintamente una cosa con otra y de eso los periodistas sí que nos tenemos que cuidar porque creo que históricamente también se puede demostrar de muchas maneras que no hemos sido siempre suficientemente responsables con ese criterio básico de no generalices, por favor, ¿no? Exacto. Y bueno, Santiago tiene una frase que es, todo es político, de malas. Y es que todo es político. O sea, una movilización por los derechos tiene un lado político. La participación en política nos afecta a todos. Entonces, cuando se está dando también esa generalización de yo no voto porque todos son iguales. Yo no, bueno, entonces resulta que no vamos a defender la democracia, entonces nos vamos a empeorar. Entonces no creemos en ninguna institución porque hay corrupción en todos lados, entonces que se acabe la democracia. Pues no se han inventado sino democracia y dictadura, no hay más. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que defender lo que tenemos, pero la gente tiene esa actitud de todos son iguales, todos son corruptos, la movilización toda es de comunistas que quieren todo regalado, o no, nada es válido cuando todo nos afecta y todo puede empeorar. Aquí también eligieron a Ron DeSantis, que es el gobernador más antiinmigrante, y después se dan cuenta de que falta gente que recoja las naranjas, de que se están poniendo caras las cosas, y ahí sí dicen, ay, pero es culpa de Biden. No, es culpa de usted y el que no se informó y el que dice que la política no le importa o que yo no voto porque a mí no me interesa y mire, entonces está dejando que los demás decidan. Diana Grimaldo, qué rico haber conversado contigo. Gracias. Después de 16 años, haber tenido este contacto cara a cara con una colombiana, con una compatriota bogotana que está en el estado de la Florida y que sabemos que ve a Capital con esos ojos críticos y con esa mirada tan crítica, tan chévere, tan informada y tan abierta también, tan abierta a escuchar posiciones divergentes y demás, que es lo que necesitamos en esta democracia para no casarnos con un discurso hegemónico que siempre es tan peligroso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Carlos. Gracias a Catherine por haberme contactado. Muchas gracias de verdad por esta oportunidad tan linda y les deseo lo mejor, que sigan adelante, que tengan muchos proyectos, que lo mejor está por venir. Se los aseguro. Llegamos así al final de nuestro encuentro de hoy. Recuerden que no hay defensoría sin televidentes y que sin la participación activa de ustedes la defensoría de las audiencias de Capital no tendría ningún sentido. Así que los sigo invitando a que nos escriban al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Y por supuesto no olviden que este programa es uno de los mecanismos que tienen ustedes como audiencias de Capital para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los programas y contenidos que estamos emitiendo por nuestra señal abierta de televisión y también por nuestras redes y plataformas digitales. Nos vemos el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao.